Mi nombre es Yurani, tengo 28 años, la piel del color del café con leche y una vida que, vista desde afuera, parece el retrato de la calma en un pueblo del corazón de Colombia. Tengo 2 hijos que son mi luz, un esposo que cumple con su deber y una casa con geranios en la entrada. Pero mi verdad no está en esa sala de estar, ni en la iglesia los domingos. Mi verdad vive en una casona de techos altos y pasillos sombríos, en el olor a tabaco añejo y en los brazos de un hombre que le dobla la edad a mi propio padre. Se llama Don Silverio, tiene 82 años y es el dueño de mis pensamientos más oscuros. Todo comenzó por una necesidad mundana. Mi esposo, un hombre joven pero de espíritu ya marchito por la rutina, me pidió que fuera a ver a Don Silverio para resolver un lío de escrituras de una pequeña finca que heredamos. Silverio era la autoridad máxima en esos temas, un hombre que había visto pasar guerras, cambios de gobierno y generaciones enteras. La primera vez que crucé el umbral de su casa, sentí un frío que me recorrió la nuca, pero no era miedo, era respeto. Él me recibió en su despacho, sentado tras un escritorio de roble tan viejo como él. Me miró por encima de sus anteojos y en lugar de mirar los papeles, me miró a los ojos. Fue una mirada pesada, cargada de una experiencia que me hizo sentir desnuda sin que me tocara. Empecé a ir cada martes. Al principio hablábamos de linderos, de impuestos y de leyes antiguas, pero Silverio tenía una voz de terciopelo gastado, una forma de hablar que te envolvía como la niebla en la montaña. Me contaba historias de cuando el pueblo era apenas una calle de barro, de amores que se llevó el viento y de cómo la vida se escapa entre los dedos. Yo lo escuchaba fascinada, olvidando que en casa me esperaba la loza sucia y un marido que apenas me dirigía la palabra si no era para preguntar por la comida. La tarde que cambió mi destino fue una de esas tardes colombianas donde el cielo parece romperse en agua. La lluvia golpeaba las tejas de barro con una fuerza furiosa y el olor a tierra mojada se filtraba por las ventanas. Terminamos los trámites y él se levantó para acompañarme a la puerta. Caminaba lento, apoyado en su bastón de plata, pero su presencia llenaba el pasillo. Al llegar a la salida, el aire estaba denso, casi sólido. Él puso su mano, una mano grande, de venas marcadas y piel como pergamino, sobre mi hombro para despedirse. Fue un impulso eléctrico, algo que nació en las entrañas y subió como fuego. En lugar de darle el beso casto en la mejilla, me giré, lo tomé de la solapa de su saco de lana y le planté un beso en la boca. Fue un beso que sabía a tabaco, a ron añejo y a una vida que se negaba a apagarse. Sentí la aspereza de su piel contra la suavidad de la mía. Pensé que me rechazaría, que se escandalizaría, pero sus manos soltaron el bastón y me sujetaron la cintura con una fuerza que me dejó sin aliento. Me devolvió el beso con una maestría que ningún hombre de mi edad ha tenido jamás. No era la urgencia torpe de un muchacho, era el hambre contenida de alguien que sabe que el tiempo se acaba. Desde ese día me convertí en una experta de la mentira. Inventaba reuniones de padres de familia, cursos de costura o visitas a tías lejanas. Cualquier excusa era válida para terminar en esa habitación de techos altos, bajo el ventilador que giraba lento, haciendo que el calor de la tarde fuera soportable. Nuestros encuentros íntimos eran una danza de contrastes. Me quitaba la ropa frente a él, dejando que sus ojos cansados recorrieran cada curva de mi cuerpo joven, cada centímetro de mi piel firme. Él me decía que yo era su milagro de octubre, la última chispa antes de la oscuridad total. Estar con él era entrar en otra dimensión. Recuerdo el roce de sus manos, llenas de las manchas de la edad, deslizándose por mis muslos. El contraste era casi pecaminoso, mi piel de porcelana, tensa y vibrante, contra su cuerpo que contaba la historia de 8 décadas. No a mi aprisa. Él conocía los secretos del placer de una manera que me asustaba. Sabía exactamente dónde presionar, cómo besar el lóbulo de mi oreja hasta hacerme temblar, cómo usar sus palabras para encenderme antes de que su piel tocara la mía. En esa cama de madera que crujía con cada movimiento, yo no era la mamá de nadie, ni la esposa de nadie.
Era Yurani, la amante prohibida del hombre más viejo del pueblo. Hubo momentos de un peligro exquisito. Una tarde, mientras estábamos en lo más alto de nuestro encuentro, oímos la voz de su hijo en la sala principal. Silverio, con una calma que solo dan los años, me hizo señas para que me callara. Me oculté detrás de unas cortinas pesadas de terciopelo, conteniendo la respiración, sintiendo todavía el calor de su cuerpo en el mío, mientras escuchaba a su hijo hablar de negocios a pocos metros. La adrenalina de estar a punto de ser descubierta, de que mi reputación cayera por los suelos en un segundo, hacía que mi corazón latiera con una fuerza que me dolía. Cuando el hijo se fue, nos miramos y estallamos en una risa silenciosa y cómplice. Éramos dos criminales robándole tiempo al destino. Él empezó a regalarme joyas antiguas que habían pertenecido a su familia y dinero que yo escondía en el fondo de mis cajones. Me sentía poderosa, como si tuviera una doble vida que nadie podía tocar. Engañaba a mi esposo con una facilidad que me asustaba. Llegaba a casa, bañada y vestida, besaba a mis hijos y me sentaba a cenar frente al hombre con quien compartía mi cama legal, mientras en mi mente repetía cada grito y cada caricia de don Silverio. Mi marido nunca sospechó nada. Para él, yo era la misma Yurani de siempre, sin saber que su mujer estaba siendo devorada por el fuego de un anciano que sabía amar mejor que 1000 jóvenes. Pero no todo es placer, también hay dolor. A veces lo miro dormir y me doy cuenta de que su respiración es cada vez más pesada. Sus manos tiemblan un poco más cada semana. Sé que este idilio tiene fecha de excaducidad. Él me dice que cuando muera se irá feliz porque yo le devolví la juventud en sus últimos suspiros. Y yo lloro en silencio, porque sé que cuando él ya no esté, volveré a ser esa mujer invisible en una casa vacía de pasión. Ahora les pregunto a ustedes, que escuchan esta confesión bajo el amparo de sus audífonos, ¿quién es el verdadero pecador aquí? Yo por buscar la vida donde otros solo ven vejez, mi esposo por dejar que nuestra llama se apagara, o el pueblo por creer que el amor tiene fecha de vencimiento. He vivido más en estas tardes con Silverio de lo que viviré en 100 años de matrimonio perfecto. Mi secreto es una carga pesada, pero es una carga que volvería a elegir 1 y 1000 veces solo por volver a sentir ese beso con sabor a tabaco prohibido en el umbral de una puerta vieja.